para contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con gusto de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, esta experiencia que nos llena de vida y que nos enriquece. Hoy quiero invitarte a que reflexionemos juntos la ficha número 29 del Evangelio de Mateo, titulada Profesión de Fe y Primado de Pedro. Para disponernos a hacer esta oración, esta lección divina, escuchemos con atención este canto y preparemos el espíritu. Abrámonos para que se haga su obra en nosotros. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser aquello que tú quieres, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Hagamos juntos ahora, hermanos, la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestro caminar como discípulos. Que la palabra que hoy meditaremos nos lleve a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Escuchemos ahora este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre vivo. Jesús les dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que no dijeran nada a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. ¿Qué hay alrededor de este texto que acabamos de escuchar? Primero, descubrimos que es la tercera retirada de Jesús.
después de otro encuentro con los fariseos y saduceos. Ellos le pedían a Jesús un signo para creer. Entonces Jesús se retira con sus discípulos de Cesarea de Filipo. Jesús busca separarse para no ser confrontado. Necesita que nosotros descubramos que Él es el Mesías, no que lo estemos confrontando y que le preguntemos directamente para que Él nos lo diga. Él quiere que lo creamos por hechos, no por palabras. Y bueno, ¿qué contiene este texto? ¿Qué nos dice el Señor a través de este pasaje tan hermoso que acabamos de escuchar? Jesús plantea a sus discípulos dos preguntas. La primera es sobre lo que la gente piensa. Dice o cree acerca de quién es Jesús. Y la segunda, lo que los discípulos piensan, creen o dicen sobre el Señor. Son preguntas fundamentales. Todo el mundo sabemos que la gente habla de Jesús, tiene sus ideas, sus teorías. Y muchas veces nos dejamos llevar por estas palabras que dicen los demás, pero eso no es lo importante. Lo importante al final de todos es tú, ¿quién crees que sea Jesús? ¿En qué Jesús crees? La gente no acierta en decir quién es Jesús, ya que le confunde con algún profeta fundamental del Antiguo Testamento, Elías, Jeremías, o inclusive del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Hoy día sigue habiendo un elevado número de gente que no acierta a saber quién es Jesús. Actualmente hay tantas teorías sobre Jesús, tantas cosas que se han dicho sobre Él que se siguen inventando, porque nos basamos en Jesús, en estas teorías que vamos escuchando, y no en la experiencia personal. Si no experimento a Jesús, no puedo decir quién es. Mientras que la confesión de Pedro, quien, portavoz del parecer de los demás discípulos, expresa su fe y la fe del pequeño grupo cercano a Jesús, que lo proclaman: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ellos, por la fe, por la revelación, expresan, reconocen, saben que están delante del Hijo de Dios. No porque ya lo hayan digerido, sino porque el Espíritu Santo se los está revelando. Y Pedro toma la voz y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta es la parte central del texto, donde se sigue el ejemplo de Pedro y los demás discípulos, para expresar delante de Dios nuestra fe, sin duda alguna, sin temores ni error alguno. A partir de la experiencia personal tenemos que decir quién es Jesús para mí. El Señor recibe la respuesta de Pedro con una bienaventuranza y afirma que Dios da a conocer sus misterios a sus discípulos. Es decir, Dios se revela. No lo conocemos por nuestros propios méritos, sino porque Él es el que se nos revela a cada uno de nosotros, y así favorece, facilita y nos da facultades para tener una profunda experiencia y reconocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. La función de Pedro y los demás discípulos consiste en realizar el reinado de Dios por medio de la predicación, las curaciones, los exorcismos y otras actividades similares. Es decir, el reino de Dios se predica con hechos, no se predica con palabras. Tiene que ser predicado a través de los hechos, de los actos, de mi conducta, de mi testimonio y de mi ejemplo. Con esto que acabamos de escuchar del texto, ¿qué te dice a ti el Señor en concreto? ¿Qué te está pidiendo? ¿Cómo confronta tu vida esta palabra que acabamos de escuchar? Y te invito a confrontarla a través de estas preguntas. ¿Mi fe en Jesús se asemeja a quien cree la gente que es Jesús, o se parece más a la fe de Pedro,
y demás discípulos. Es decir, creo firmemente que Jesús es el Hijo de Dios, mi único Salvador, mi camino, verdad y vida que me conduce al Padre. Soy consciente de la labor del milagro y de que el reino de Dios y la fe en Jesucristo están enfrentados por muchos obstáculos humanos y malignos. Creo con firmeza que el poder de Dios es mucho mayor que el poder del mal que hay en este mundo. Como Pedro, estoy dispuesto o dispuesta a atar y desatar, es decir, a liberar, sanar, perdonar, guiar, discernir, clausurar. Con todo esto que acabamos de escuchar, ahora vamos a ver qué me hace decirle al Señor. Señor Jesús, tú hoy me has revelado en el corazón, en el interior de mi alma, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y yo lo afirmo y lo declaro con conciencia. Creo en ti, en tu presencia, en tu camino, en todo lo que vas haciendo en la vida. Sé que los poderes del infierno no prevalecen sobre tu iglesia. Sé que mucho se dice de ti, pero lo que importa es lo que yo experimento de ti. Gracias por permitirme conocerte no a través de oídas, sino de la propia experiencia de ti. Gracias, Señor Jesús. Pues un gusto poder compartir nuevamente con ustedes esta palabra del Señor y ojalá que sigamos avanzando, busquemos encontrar a Cristo en la palabra que está siempre ahí. Es cosa de que tú te arriesgues, la abras y leas un poquito más para seguir creciendo y conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te bendiga. Para ser como